Hola, buenas tardes, mi nombre es José Antonio Contreras, estaré resolviendo los cuatro problemas. Por ejemplo, aquí en el primero tenemos una fuente de voltaje de 127 volts de corriente alterna y también tenemos dos impedancias. Uno con un factor de potencia de 0,78 y una potencia aparente de 2600 volts ampere, y del otro con un factor de potencia de 0,67 con con una potencia aparente de 7890. Aquí vamos a utilizar el triángulo de potencias para poder resolver el ejercicio. En primer lugar, sacaremos el ángulo de ese triángulo de potencia, que se saca con la fórmula de coseno a la menos 1 del factor de potencia. En este caso se utilizará para la primera máquina de 0,78 y obtenemos un ángulo de 38,74 grados. Por lo tanto, utilizamos la fórmula de seno del ángulo es igual a potencia reactiva entre potencia aparente. Aquí vamos a despejar la potencia reactiva para obtener su valor y nos quedaría seno del ángulo por potencia aparente. Por lo tanto, obtendríamos un resultado de 1627,05 volts ampere reactivos. Asimismo, utilizaremos el teorema de Pitágoras para poder sacar la potencia, ¿cómo se llama? Activa. Pero en este caso, pues la potencia activa es un cateto, por lo tanto, la fórmula quedaría que P es igual a potencia aparente al cuadrado menos potencia reactiva al cuadrado y raíz cuadrada de eso. Por lo tanto, obtenemos un resultado de 2027,98 watts. Lo mismo aplicaría para la máquina 2, que es la impedancia 2. Pero en este caso se utilizaría para sacar el ángulo el factor de potencia de 0,67, que es, por lo tanto se da un ángulo de 47,93, e igual usamos la misma fórmula de seno del ángulo es igual a potencia reactiva entre potencia aparente. Despejamos la potencia reactiva y pues quedaría seno del ángulo por potencia aparente, y al final nos daría un resultado de 5857,23. Igual se repetiría el mismo paso, utilizamos el teorema de Pitágoras para despejar el cateto, que en este caso es la potencia reactiva, activa, perdón, la que queremos sacar, y obtendremos un resultado de 5286,30. Eh, Hicimos este procedimiento puesto que desde el principio nos daban un factor de potencia para las dos impedancias y también nos daban la potencia aparente. Por lo tanto, lo podemos utilizar para sacar la potencia reactiva o activa, pero pues en este caso primero quisimos sacar la potencia reactiva y después utilizar el teorema de Pitágoras para obtener pues todas las potencias de estas dos impedancias. Al final, igual conformamos un nuevo triángulo de potencia, pero en este caso, por ejemplo, que son los dos catetos, que es la potencia reactiva y la potencia activa, la sumamos. Por ejemplo, P1 más P2 es igual a una P total y Q1 más Q2 es igual a una Q total. Por lo tanto, para la P, sumamos las dos potencias activas de las dos máquinas y nos da un resultado total de 7314,28 watts. Y por parte de la potencia reactiva nos da un resultado de 7484,28 volts ampere reactivos. Aquí tenemos que, o sea, de nuevo utilizar el teorema de Pitágoras, porque en este caso queremos sacar la hipotenusa, que es esta parte. Y pues la P, utilizamos la P total y la Q total para sacar la potencia aparente total. Entonces la fórmula quedaría que la potencia aparente total es igual a la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, y a eso le sacas raíz cuadrada, lo que te daría un resultado de 10,464,85 volts ampere. Asimismo, el problema nos pide un consumo, entonces tenemos que multiplicar la potencia activa, perdón, aparente, por el tiempo, que en este caso son 2 horas. Al final nos daría un resultado de 125,58 kilowatts. Y entonces la potencia ministrar que tendría ¿cómo se llama? Sistema solar tendría que ser de 125,58 kilowatts. Lo que podemos notar es que pues las dos máquinas tienen factores de potencia bajo, por lo que primero se recomendaría mejorar esta parte instalando un banco de capacitores, puesto que si no el sistema solar no se vería mucho, puesto que se podría como sobredimensionar, y lo que se quiere es tener como un consumo exacto para evitar, por ejemplo, el magnetismo, que es lo que ocasiona que se origine la potencia reactiva y que el factor de potencia sea diferente y menor a 1. Entonces, lo primero que se recomienda es instalar un banco de capacitores para mejorar el factor de potencia, que sea cerca a 1, puede ser 0,95, dependiendo del presupuesto de la empresa.
Y después ya se recomienda hacer de nuevo todos los cálculos para obtener el consumo y también la potencia solar a suministrar. Aquí en el segundo caso no tenemos un voltaje, pero sí tenemos una corriente y la impedancia. Entonces utilizamos la ley de Ohm, que es voltaje por resistencia, resistencia por corriente. Y aquí, por ejemplo, es recomendable tener los dos, o sea, la impedancia y la corriente en polar para solo multiplicar 15.62 por 12, lo que tendría 187.44, y en este caso solo se restarían los ángulos. Solo sumarían los ángulos, pero en este caso el más no afecta el signo de ninguno de los dos ángulos, y lo que por lo tanto se sumarían y tendría un ángulo total de 61.81. Entonces el voltaje tendría un ángulo de menos 61.81 y una magnitud de 187.44 volts. Asimismo, utilizamos la fórmula de potencia aparente es igual a voltaje por corriente, por lo que aquí solo multiplicamos las magnitudes del voltaje y de la corriente, que es 187.44 más 12 por 12 amperes, y nos daría un resultado de 2249.28 volts ampere. Asimismo, pues queremos obtener el ángulo, por ejemplo, de nuestro próximo triángulo de potencia, que esto se hace restando el ángulo el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Por lo tanto, aquí el signo menos sí nos afectaría y convertiría este 22 en positivo y nos daría un resultado de menos 39.81 grados. Aquí, igual, por ejemplo, como en el problema pasado, utilizamos la fórmula de seno del ángulo es igual a potencia reactiva entre potencia aparente. Y en este caso igual queremos despejar la potencia reactiva, por lo tanto utilizaríamos esta operación, que sería seno del ángulo por la potencia aparente, daría un total de menos 1440.87 volts ampere. En este caso, como se observó desde un principio en el problema planteado, aquí la parte imaginaria de la impedancia está negativo, por lo tanto se puede suponer y se afirma que es un banco de capacitores esta impedancia. Por lo tanto, se puede explicar que este menos 1444.87 es el banco de capacitores. Si fuera una impedancia pero inductiva, este menos sería positivo, pero en este caso es un banco de capacitores y por eso está el menos J10 ohms y por eso nos da una potencia reactiva negativa. Continuamos con el tercer problema. Aquí lo que tenemos es un circuito en paralelo, pero tenemos 4 impedancias. La primera es totalmente resistiva, que es 116 ohms. La segunda tiene ya también su parte real y su parte imaginaria, al igual que la tercera, pero aquí en este caso igual tenemos un capacitor, porque igual, si se dan cuenta, cuando es una impedancia inductiva, eh, está el signo de la parte imaginaria es más, pero cuando es capacitiva es menos. Y aquí sí tenemos el voltaje, pero hay un desfase del voltaje que es de 45 y también no es voltaje RMS, por lo que se tiene que convertir, y este es voltaje pico, estos 200 volts se tienen que convertir a voltaje RMS. Entonces la fórmula, lo primero que se tiene que hacer es hacer ese paso, que es voltaje pico entre raíz de 2, o sea, es decir, 200 volts entre raíz de 2, y te da un voltaje de 141.42 volts con el mismo ángulo que es de 45. Igualmente utilizamos la ley de Ohm para sacar las 4 corrientes o sea, bueno, la corriente de cada impedancia, que al final sería un total de 4, y seguiremos a sacar una corriente equivalente. Aquí vamos a poner rápido los números de las corrientes para no confundirnos. Entonces, en este caso, pues sería voltaje entre la resistencia para sacar la corriente, y sería el mismo paso para las 4, pero pues hay una diferencia. El voltaje sí es igual, pero la impedancia cambia, entonces hay que tener cuidado con eso y no confundirnos. El mismo caso es como 141.42 entre 116 te da 1.22. En el caso de, por ejemplo, de una división, los ángulos se restan. Entonces sería 45 menos 0 daría igual a 45. Después la pasamos a la parte rectangular porque es mucho más fácil sumarla así. Igual se recomienda hacer la división con las partes, o sea, sí, con la forma polar del voltaje y de la impedancia.
Continuamos con la segunda corriente, sería el mismo voltaje, pero en este caso sería dividido entre 33.24, lo que daría una corriente de 4.25, pero pues aquí restamos 45 menos 46.22, te da un ángulo de menos 1.22. Ya teniendo esta corriente 2, continuamos con la corriente 3, que en este caso es igual el mismo voltaje, pero tenemos una impedancia de 15.62 ohms y dividimos esa cantidad, 141.42 entre 15.62 da 9.05 y igual se resta 45 menos 39.81 y te da 5.19 grados el ángulo. Por lo tanto, su forma rectangular es 9.01 más J 0.82 amperes. Continuamos con con la corriente 4, que es 141.42 volts entre 14 ohms, te da 10.10 y igualmente en este caso el ángulo, o sea, 45 menos 90 te daría un ángulo total de 135. Por lo tanto, esta sería su forma polar, rectangular, no, disculpa. Entonces, para sacar una corriente equivalente, o sea, total, se suman las cuatro corrientes y pues el resultado de las cuatro corrientes da un total de 6.98 más J 8.73 amperes, que en forma polar es 11.17 amperes con ángulo de 51.35 grados. Utilizamos la fórmula de potencia activa es igual a voltaje por corriente por coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, lo que nos daría un total de 1589.18. Continuemos con el factor de potencia, que es potencia activa entre voltaje por corriente y daría un factor de potencia 0.99. Igual, para sacar la potencia aparente, es potencia activa entre factor de potencia, lo que nos daría una potencia aparente de 1605.23 y al final una potencia reactiva de 226.43. Si se dan cuenta, este banco de capacitor que notamos desde un principio nos ayudó a obtener un factor de potencia muy alto, que es de 0.99. La potencia aparente es un poquito mayor, pero no con gran diferencia, a la potencia activa, y la potencia reactiva, pues comparando con la potencia aparente y reactiva, pues obtenemos una cantidad de 226.43 volts amperes reactivos, que es considerablemente más baja que las anteriores dos potencias. Por lo tanto, podemos decir que este banco de capacitores es mucho más, o sea, es muy eficiente y hace que se obtenga un factor de potencia elevado y por lo tanto CFE no cobra una comisión por un factor de potencia bajo. Continuamos con el cuarto problema. Aquí tenemos una máquina que funciona a 12 horas, una fuente de voltaje de 220 volts RMS. Podemos inferir que aquí no hay desfase porque no nos menciona un ángulo, pero tenemos una impedancia que tiene un consumo de potencia aparente de 10,000 volts ampere y un factor de potencia de 0.7071. Pero con un banco de capacitores se quiere mejorar ese factor de potencia a 0.90. Igual, empezamos, por ejemplo, como en el primer problema, para sacar el ángulo de nuestro triángulo de potencias, es coseno a la menos 1 del factor de potencia. En este caso, queremos sacar cómo primero las potencias, por ejemplo, porque la principal en este caso es sacar la potencia activa. Entonces utilizamos primero el factor de potencia de 0.7071 y obtenemos un ángulo de 45 grados. Entonces, aquí utilizamos coseno del ángulo del factor de potencia, del triángulo de potencias, por supuesto, es igual a potencia activa entre potencia aparente. Despejamos la P y obtenemos esta fórmula, que potencia activa es igual a coseno del ángulo por potencia aparente, lo que nos da un resultado de 7071.07 watts. Ya que tenemos la potencia activa y la potencia aparente, continuamos, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, pero en este caso queremos sacar el cateto de Q, que es la potencia reactiva, lo que nos daría un resultado de 7071.07 volts amperes reactivos. Entonces, ya que tenemos la potencia activa, lo único que va a hacer el banco de capacitores es disminuir la potencia aparente, la potencia reactiva, y por lo tanto hacemos el mismo proceso que obtuvimos del principio, pero con factor de potencia de 0.90, lo que nos da un ángulo más chiquito, puesto que hay un banco de capacitores funcionando de 25.84, pero lo que queremos calcular esta vez es la magnitud
de nuestro banco de capacitores. Entonces, ya que tenemos el ángulo, pues igual, por ejemplo, sacamos la S porque la parte real siempre va a ser la misma, pero en este caso vamos a disminuir la parte imaginaria, que es la potencia reactiva. Entonces, utilizamos de nuevo la fórmula de coseno del ángulo, es igual a potencia activa entre potencia aparente, y en este caso despejamos la potencia aparente, y nos daría esta fórmula de potencia aparente es igual a potencia activa entre coseno del ángulo, que el coseno del ángulo es el 25,84 grados que obtuvimos con un factor de potencia de 0,90. Entonces dividimos la parte real, que es la misma de con o si banco de capacitores, que es 7071,07 watts, entre coseno del ángulo, que es 25,84, el ángulo, nos da un resultado de 7856,62 volts ampere. Si se dan cuenta, aquí pues la potencia activa ya es mucho más cercana a la potencia aparente. Lo que en el anterior caso, pues tenemos una potencia aparente de 10,000, por lo tanto el banco de capacitores sí ayudó y redujo la potencia reactiva. Lo que nos da una Q nueva, que es de ese circuito con banco de capacitores. Igual despejamos el cateto de nuestro triángulo de potencias, que es la potencia reactiva, que al final es potencia aparente al cuadrado menos potencia activa al cuadrado, y todo eso a la raíz cuadrada, lo que nos da un resultado, o sea, de una Q nueva, de 3,424 volts ampere reactivos. Pero para sacar la potencia reactiva del capacitor, tenemos que utilizar esta fórmula, que es la primer potencia reactiva que sacamos, que es de nuestro primer circuito, menos la potencia reactiva de nuestro segundo circuito con banco de capacitores, lo que nos da un resultado de 3,646 volts ampere reactivos. Pero pues nos pidieron desde un principio sacar el consumo. Entonces queremos sacar el consumo con la máquina, pero utilizamos pues la potencia aparente ya con el banco de capacitores, pues porque pues si no estaremos, o sea, calculando la de nuestro primer circuito sin banco de capacitor, que pues da un resultado de 7800,62 volts ampere, y eso lo multiplicamos por las 12 horas, que es el tiempo que está funcionando, y nos da un resultado de 94,28 kilowatts hora. Y por ejemplo, para sacar pues el consumo que tiene el banco de capacitores, porque pues no nos especifica, hay un switch que desconecta el banco de capacitores, por lo tanto está en funcionamiento, y pues lo multiplicamos por 12, la potencia, por ejemplo, de nuestro capacitor, que fue la potencia reactiva, que fue la que sacamos al final, que es de 3646,68 volts ampere reactivo, lo que al final nos daría un consumo, por ejemplo, por la máquina de 94,28, como se mencionó al principio, kilowatts hora, siendo mucho más eficiente este resultado que sin banco de capacitores. Aquí lo que se recomienda es poner un switch para poder eliminar este consumo del banco de capacitores, y solo quedarnos, por ejemplo, con el consumo de la máquina, pero ya con el banco de capacitores. Al final, pues se obtiene un buen banco de capacitores porque ayuda a elevar 0,2 aproximadamente el factor de potencia, que es considerable, pero pues igual siempre se recomienda tratar de igualar o que sea lo más cercano a uno el factor de potencia, pero pues eso también depende pues de la magnitud del banco de capacitores, y pues también por supuesto pues del capital que tenga la empresa para poder invertir en un mejor banco de capacitores. Y pues muchas gracias por su atención. Estos son los 4 problemas resueltos por mí. Muchas gracias. Hasta luego.